Y cuando pensaba, bueno, ¿qué voy a llevar? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? Estuve pensando, y se me vino una canción, ¿sí? Que el título de la canción, de un grupo que me gusta mucho, se llama Elevation Worship, me encanta, dice, si Él lo dijo, así será. Es una afirmación, ¿verdad? ¿Sí? ¿A quién nos referimos si Él lo dijo? Al Señor. Si Dios dice algo, ¿Dios lo va a hacer? Bien. ¿Confiamos en eso? Bueno, vamos a ser sinceros, a veces nos cuesta confiar. ¿Sí? Nos cuesta confiar un poquito, ¿no? Nos cuesta confiar en lo que el Señor dice. Sabemos que el Señor es Dios, sabemos que Dios es soberano, pero a veces nos cuesta confiar un poquito, ¿no? Y se me vino una frase, ¿no? Que dice, cuanto más profundo es el nivel de confianza, menos detalles necesitamos. ¿Sí? La repito, dice, cuanto más profundo es el nivel de confianza, menos detalles necesitamos, ¿no? ¿Tiene sentido lo que dice la frase? Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un auto, ¿sí? Si mi papá viene, el Porfi para los que los conocen, si mi papá viene y me pide el auto, yo le doy así con los ojos cerrados la llave, le digo, tomá pa, llévatelo, manejá. Si viene mi hermano y me pide el auto, yo ahí le digo, no, ¿para qué lo querés? Para ir al supermercado, ¿qué? ¿Qué supermercado? Ok, ¿a qué hora? ¿Cuántos kilómetros le vas a hacer? ¿Qué vas a cargar, Marcelo? Solo, ¿se entiende el ejemplo? Yo a mi papá confío plenamente, no necesito detalles. Él me pide el auto, yo le digo, tomá, llévatelo. ¿Sí? En cambio, mi hermano, lo usó una vez y me lo chocó, así. No se lo presté más, claramente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuanto más nosotros confiamos en alguien, menos necesidad de saber qué quiere con lo que nosotros confiamos, necesitamos detalles. ¿Sí? Y yo me pongo a pensar, ¿no? De cuántos ejemplos en la Biblia tenemos de gente que no necesitó detalles. ¿Sí? De personas que nos dan un ejemplo de confianza y nos dan un ejemplo de fe. ¿Sí? Respecto a lo que el Señor dijo. Porque como dijimos al principio, si Él lo dijo, así será. ¿Sí? Vamos a empezar a analizar un poquito esto. ¿Sí? A mí me gusta ir preguntando respuestas, muy docente lo mío claramente, pero vayamos guardando en nuestra mente algunas cositas porque yo les voy a ir haciendo preguntas y necesito que estén conmigo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. Bien, está nublado el día, pero vamos a ponerle un poquito más de actitud, de onda y demás. Vamos con nuestra primer duda, ¿no? ¿A qué nos llama Dios? ¿Qué nos está pidiendo? Cuando Dios nos pide algo, empezamos a pedir detalle, empezamos a dudar, empezamos, bueno, Señor, ¿para qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Sí? Cuando Dios nos muestra algo, ¿sí? ¿Lo hacemos con total confianza, con ojos cerrados, como se dice? ¿O empezamos a plantearnos o empezamos a preguntarnos un montón de cosas, ¿no? En el camino. Y a veces el querer detalle frena lo que Dios quiere hacer en mi vida. Capaz que el Señor nos muestra algo y nosotros por querer saber todo empezamos a decir, bueno, pero Dios, mira, si vos me pedís esto, yo primero quiero saber a qué hora, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Sí? Si vos me pedís que vaya allá, ok, tengo que ir en zapatillas, tengo que ir con ojotas, ¿qué tengo que hacer? Empezamos a pedir detalles y empezamos quizás a retrasar lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Y hoy vamos a trabajar con 3 ejemplos, ¿sí? De 3 personas que están en la palabra del Señor, donde vemos que no se pide detalles. Y cuando el Señor te dice algo, vos lo tenés que hacer sin dudar. ¿Quién se imagina que puede ser la primera persona que vamos a trabajar? Jonás, él está en lo que no, él en los detalles. Vamos a dejarlo a Jonás como el ejemplo de... ¿Cómo? Abraham, muy bien, estamos en sintonía. Vamos a empezar a trabajar con Abraham. ¿Sí? Vamos a arrancar leyendo, ¿sí? Una parte de la palabra que está en Génesis 12 que dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Bien, ¿qué pasa si yo dejo el versículo acá? Pónganse ustedes en el lugar de Abraham. Vos estás asentado en un lugar, estás cómodo, estás tranquilo y de repente viene Dios y te dice, bueno, deja todo y andate, a donde yo te voy a mostrar.
ahí nos empezamos a dudar un poquito. Y bueno, pero si yo tengo mi casa propia, si yo tengo mis bienes, si tengo ya todo armado mi trabajo, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cómo? Y no sé si yo agarraría y dejaría todo de una cuando el Señor me pide algo, ¿sí? Porque acá Dios le dice, deja todo, ¿sí? Deja tu patria, tus parientes, tu familia, deja todo, ¿sí? O sea, te estás pidiendo que vos dejes algo en lo cual vos estás muy arraigado, lo cual es tuyo y te pertenece, ¿sí? Si hubiéramos dejado simplemente el versículo acá, diríamos, bueno, cerremos la vida, vayamos a una casa y ya está, ¿sí? Pero ¿qué continúa diciendo? Entonces, Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Lo que está marcado más oscuro dice, Abraham partió como el Señor le había ordenado. Abraham no se puso a plantear, bueno, Dios, está bien, yo dejo mi patria. ¿A dónde me llevas? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? ¿Tengo que llevar camellos? ¿Tengo que llevar burros? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Abraham no planteó nada. Abraham agarró y dijo, bueno, Dios me dijo, listo, yo me levanto, cargo todo y me voy. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y Dios le dice que yo voy a dar esta tierra en la cual te voy a mostrar tu descendencia, ¿sí? Y si Dios lo dice, ¿qué va a pasar? Va a ser así. Si Dios promete, si Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. ¿Sí? Más allá de nosotros, más allá de lo que hagamos, digamos, Dios lo va a cumplir. ¿Y acá qué pasa? Vemos en Abraham una muestra de ¿qué? De confianza y una muestra de fe, ¿sí? Pero lo que más me interesa de esto es ver que Abraham tenía 75 años, no era un pibe de 18. ¿Sí? Que quizás vos te planteás otras cosas. Abraham ya tenía la vida armada, ¿sí? Abraham ya tenía todo. Abraham no dudó. Entonces, cuanto más alto es tu nivel de confianza, menos detalles pedís. Abraham no pidió detalles. Abraham dijo, ok, Dios, vos lo decís, yo lo voy a hacer, ¿sí? Y cuando nosotros actuamos con fe, tené por seguro que Dios nos va a bendecir, ¿sí? Cuando nosotros actuamos de acuerdo a los planes y las cosas que Dios quiere, Dios nos bendice, ¿sí? Si Él promete, cumple, ¿sí? Si Dios dice, va a ser. Si Él dice que lo va a hacer, así será. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Dar ese paso de fe. Abraham partió como el Señor le había ordenado. No cuestionó. Abraham fue y lo hizo. Ahora, Abraham, como dice en Hebreos 11, es uno de los grandes ejemplos de la fe. Pobrecito, no me pongo a pensar todas las cosas que ha pasado este señor. Tenemos otro ejemplo en el cual Abraham confió, no dudó e hizo lo que Dios le dijo, ¿no? Génesis 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham, ¿sí? Vamos a ir muchos años después, cuando Abraham, después de mucho tiempo, fue padre, vio la promesa del Señor cumplida, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos leído hace un ratito que Dios le prometió una descendencia enorme, verdad? ¿Sí? Bien, ¿están conmigo, no? Bien, vamos. Dios le prometió una descendencia enorme. Abraham, no tengo hijos. Después se le aparecieron los ángeles, le dijeron, vas a tener un hijo. Pasó el tiempo, lo tuvo. Bueno, ahí en medio Sara quiso una ayudita, pero bueno, sabemos cómo salió esa ayudita después. Pero finalmente llegó esa promesa del hijo, ¿sí? Y en Génesis 22 dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Vamos por partes, porque acá hay tanto para sacar de este versículo, ¿no? Primero vamos a enfocarnos en el diálogo un poquito, ¿no? Porque Abraham es llamado por Dios, ¿sí? Y fíjense la respuesta de Abraham. Sí, respondió, aquí estoy. No le preguntó quién sos. No le preguntó quién me está hablando, de dónde viene. ¿Cómo fue la respuesta de Abraham? Instantánea. ¿Por qué? Porque Abraham conocía la voz de Dios, ¿sí? Abraham tenía una relación con Dios. Y si vos tenés una relación con alguien, ¿qué tenés? Confianza, ¿sí? Entonces, fíjense el diálogo. El diálogo parece de dos personas que están en una misma sintonía. Abraham, sí, acá estoy. Y ahí Dios le dice, toma a tu hijo, y fíjense cómo recalca, tu único hijo,
¿sí? ¿Dios acaso no sabía que Abraham amaba a su hijo? Y sí, era su hijo, el que tanto había esperado, era la promesa cumplida. Y Dios le dice, bueno, toma a tu único hijo, ¿sí? Llévalo al monte Moriah y allí lo vas a sacrificar como una ofrenda. ¿Qué harían ustedes en lugar de Abraham? Después de tanto tiempo que te costó conseguir algo, y Dios te dice, bueno, entrégamelo. Yo no sé, yo por algo no soy Abraham, ¿no? Pero ahí yo empezaría a cuestionar, ¿y por qué me pedís esto? ¿Por qué me estás pidiendo el único hijo que me costó tanto tenerlo? ¿Y tu promesa dónde está? Si vos dijiste que voy a ser padre de multitudes, pero si no tengo hijo, ¿qué va a pasar? No lo sé, ¿sí? Pero ¿qué sucede después? A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Abraham no cuestionó. Abraham no se negó. Abraham no se enojó. Abraham no empezó a poner pero Dios, escúchame, si vos me diste, empezó. Abraham dijo, si vos Dios me lo pedís, yo tengo que confiar, porque vos sos Dios, y si vos me pedís algo, es por algo. ¿Sí? Entonces Abraham no dudó, no se enojó, sino que cumplió lo que Dios le pidió. ¿Sí? Y acá vemos otra prueba, ¿no? Como el título del versículo del capítulo dice, Dios prueba la fe de Abraham. Y la fe de Abraham fue totalmente probada, porque si te estoy pidiendo que me entregues algo que te cuesta tanto, si te estoy pidiendo que me entregues algo, ¿lo haríamos nosotros? Ahí creo que empezamos a cuestionarnos un poquito. Sí, Dios, yo te voy a seguir a donde vos quieras que vaya, pero tenés que dejar tu casa. Ay, no, pero me costó conseguirla. Estoy pagando el préstamo todavía, pará, no me mandes acá. ¿Sí? No, pero tenés que dejar tus cosas, pero mi familia, pero mi papá, mi mamá, ¿sí? Cómo a veces nos cuesta desprendernos de las cosas que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque nos falta confiar, nos falta la fe que el Señor pide que tengamos, ¿no? Y todos sabemos cómo termina después esto. Abraham agarra, prepara el altar. Yo me lo imagino a pobrecito Isaac, chiquitito, bueno, adolescente, ¿no? Bueno, papá, ¿dónde está el cabrito? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Dónde va a estar? No, tranquilo, hijo, vos tranquilo. Me lo imagino ahí, prendiendo el fueguito. Cuando lo agarra Abraham a Isaac y lo ata, porque la Biblia dice que lo ata, imagínate ese momento, cuando lo ata de las manos y las piernas para sacrificarlo. Y en el momento que Abraham tenía la mano arriba para sacrificar al hijo, el Señor le dice, pará, tranquilo, Abraham. Ya me has obedecido y no me negaste ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. ¿Por qué hago hincapié en esta última parte? Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque si el Señor promete, el Señor cumple. Si Dios dice que algo va a ser, así será. ¿Sí? Entonces, veamos que finalmente la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿en quién se va a concretar? En Jesús. ¿Sí? Fíjense, le dice, tu descendencia, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Acaso nos fuimos bendecidos todos por esta obediencia que hizo Abraham? Claro que sí. Y es interesante ver en este primer ejemplo cómo Dios ya se reveló a sí mismo en el momento en que ocurrió esto. ¿Sí? Dios ya le dijo, mirá, tu descendencia va a ser algo increíble, ¿no? Y una vez el pastor Volati acá nos comentó, ¿sí?, que históricamente el lugar donde iba a ser sacrificado Isaac, ¿qué lugar fue después? Donde Jesús fue crucificado, Monte Calvario. ¿Sí? O sea, fíjense que hasta Dios se revela a sí mismo como diciendo, ya te explicaba unos, 5 o 6 milenios antes lo que iba a ocurrir. Te lo explicó en detalle y acá se ve revelado después cuando Jesús es sacrificado por amor a nosotros. Ahora, vamos a pasar a otro personaje, ¿no? Josué. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que iban a ser bendecidas las naciones a través de Abraham, verdad? ¿Me siguen? Bien. A mí algo que me interesaba mucho
y que al principio me resistí un poquito, es la genealogía. ¿Vieron que en la Biblia cuando dice, y estaba el hijo de, que era hijo de, nieto de, que estaba... Yo me pregunté muchas veces, ¿para qué está en la Biblia eso? O sea, es interesante saber quién era hijo de, nieto de, sobrino, pero ¿para qué? Y finalmente entendí que el tema de la genealogía está para entender, ¿sí?, que Dios cumple su palabra, ¿sí?, que Dios nos bendice a través de las generaciones. Y usted me va a decir, ¿por qué? Vamos a leer Génesis 41, del 50 al 52, dice, durante este tiempo, antes del primer año de hambre, le nacieron 2 hijos a José y a su esposa Asenat. Contexto, estamos hablando de José, ¿sí?, ¿hijo de quién? De Jacob. ¿Jacob, hijo de quién? Ah, Isaac, hijo de... Ah, mira vos, cómo estamos con la genealogía. ¿Sí? ¿Me siguieron todos? Tenemos a José. ¿Sí? José, él que era el anteúltimo de los 2 hermanos, 12 hermanos, hijo de Jacob. ¿Sí? Jacob, hermano de Esaú, que eran hijos de... Isaac, ahí está, lo estoy evaluando mientras que hablo, de Isaac, hijo de Abraham. ¿Sí? Entonces vuelvo a lo que dice la palabra. Durante este tiempo, el primer año de hambre, le nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potífera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de aflicción. Y acá prestemos atención al segundo hijo, Efraín. ¿Por qué? Porque después en Crónicas 7, versículos 20, 25, 26 y 29, habla de los descendientes de Efraín. Y dice, los descendientes de Efraín fueron Sutela, Beret, Taat, Elada, Taat. Otra vez, entre los descendientes de Efraín estaban Refa, Resef, Tela, Taán, Ladán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. ¿Sí? A lo largo de la frontera de Manasés se encontraban las ciudades de Betzán, Taanac, Meguido y Dor. Junto con sus aldeas vecinas, los descendientes de José, hijos de Israel, vivieron en estas ciudades. ¿Se dan cuenta cómo llegamos a José? ¿Desde Abraham? ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante tenerlo presente a Josué? Josué fue el sucesor ¿de quién? De Moisés. ¿Sí? Moisés, aquel que sacó al pueblo de Dios de Egipto, lo llevó al mar, que estuvieron en el desierto, que es un tema que justamente se charló el domingo pasado. Y Dios a Abraham le había prometido que le iba a dar una tierra, ¿verdad? Bueno, finalmente llegaron a esa tierra, pero había un pequeñísimo obstáculo, que era Jericó. ¿Sí? Jericó era una ciudad mega, super, archifortificada. Yo estuve leyendo, investigando, y se habla que tenía una doble muralla, ¿sí? Que era tan ancha la doble muralla que hasta en el medio podían vivir personas, ¿sí? Que justamente en el medio de esa muralla va a estar Rahab, ¿sí? Que es esa mujer que guardó, que escondió a los espías que mandó para entrar a Jericó, ¿sí? Ahora, previo a eso, el pueblo había cruzado el río Jordán, ¿sí? Esto es como un repaso el domingo pasado también, ¿sí? Había cruzado el río Jordán, que Dios le había dicho a Josué que apenas pongan el pie, ¿qué iba a pasar? Se iba a abrir, ¿sí? Ahora, esa información había llegado a Jericó. Y en Jericó empezaron a temer, empezaron a decir, si estos cruzaron, es porque tienen detrás suyo a Dios, y sabemos que si nos metemos con Dios estamos complicados. Entonces, bueno, cerremos todo, no dejemos que pasen porque no queremos que nos invadan. Ahora, el Señor le habla a Josué y le dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas, por esto que le comenté, a nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor dijo a Josué, te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno lleva un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos.
cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a la ciudad. Vamos a ver otra vez lo mismo. Dios le dijo a Josué, ¿sí? Dios habló directamente con Josué. ¿Qué significa eso? Que había una relación, ¿sí? Dios le dijo a Josué lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. ¿Y Josué habrá cuestionado? Claramente no. ¿Por qué? Si yo tengo una relación con alguien, se establece una confianza. Si yo tengo una confianza con alguien, no le voy a pedir detalles. Y más si esa persona que me habla es Dios, ¿sí? Y algo interesante es cómo se trabaja el tema verbal, ¿no? Porque dice, yo te he dado, habla Dios, ¿no? Te he entregado a Jericó. No dice, capaz te voy a entregar a Jericó, o puede ser que te lo entregue. Lo afirma, te he entregado a Jericó, te entregué a su rey y a todos los guerreros fuertes. Dios dijo que va a hacer algo y así va a ser, ¿sí? ¿Cómo continúa? Entonces Josué reunió a los sacerdotes. Volvemos a hacer lo mismo, Josué no cuestionó. Josué no dijo, bueno, Dios está bien, tengo que dar 6 vueltas, tengo que ir de norte a sur, o cómo doy la vuelta, le tengo que dar vuelta que me tiene que durar todo el día, eso sería algo que sería yo, que necesito saber todo con detalle. Yo le diría, bueno, Señor, ¿a qué hora querés que empecemos a dar la vuelta? ¿A cuántos kilómetros por hora querés que camine? ¿Querés que sea? Yo pediría tantos detalles. Josué agarró, dice, reunió a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asígnense sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo, marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente, delante del arca del Señor. Josué recibió una orden de Dios, Josué la transmitió al pueblo, ¿sí? Volvemos a lo mismo, el Señor nos dice algo, pero nosotros también tenemos que dar un paso, ¿sí? ¿Qué hubiera sucedido si Josué decía, qué bueno Dios, gracias por lo que me decís, qué bueno que nos vas a dar? Y Josué se quedaba sentado analizando, bueno, vamos Dios, derriba los muros. No, Dios nos pide también que nosotros accionemos, ¿sí? Está bien, podemos confiar, podemos tener fe, pero también nosotros tenemos que dar ese paso para que la voluntad de Dios sea cumplida, ¿sí? Ahora, ¿cómo sigue esto? Cuando el pueblo oyó el sonido, ¿sí? Habían ya hecho los 6 días y el 7º día, esto ya estamos en el 7º día, dice, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero y gritó con toda su fuerza, de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluido hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado, ¿sí? A mí me gusta mucho la historia, ¿sí? Me gusta mucho leer, analizar. Y cuando los arqueólogos analizaron, ¿sí? La ciudad de Jericó, dicen que es muy raro porque la caída de los muros, ¿sí? Si fueron atacados, no fue de afuera hacia adentro, sino que la caída de los muros fueron de adentro hacia afuera, ¿sí? Y eso lo tratan de explicar, ¿vieron? Cuando quieren desmentir la Biblia y demás. Analizaron que, sí, bueno, algo, una fuerza superior, ya te empiezan con, no, fue una implosión, porque capaz que hubo una explosión adentro y quiso que explote. Nosotros sabemos qué fue lo que pasó, ¿sí? Que el que derribó los muros fue el Señor, ¿sí? Pero el pueblo, ¿qué hizo? Lo que Dios le pidió que haga, ¿sí? Yo voy, doy mis 6 vueltas, el último día doy las 7 y en la 7ª hacemos ruido, destrozamos todo con nuestra garganta y finalmente entraron a la ciudad, tomaron Jericó. ¿Dios qué había dicho? Te he dado Jericó, te he dado a su rey y te he dado a sus guerreros más fuertes. Dios prometió, Dios cumplió, ¿sí? Josué tuvo que accionar, ¿sí? Volvemos a otro ejemplo, Josafat. ¿Habrán escuchado alguna vez de Josafat? Esto lo hemos compartido con la gente de adoración, ¿sí? ¿Cómo? Tenía también escrito, sí. Sí. Ahora, volvemos a la genealogía. Otra vez con la genealogía, sí. ¿Para qué? Para que veamos que la promesa del Señor se cumplió. ¿Se acuerdan que le había dicho a Abraham que a través de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas? Vamos a ver si la Biblia nos vuelve a confirmar.
Mateo 1, vamos al Nuevo Testamento, dice, antepasados de Jesús, el Mesías. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera. La madre fue Tamar. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón, no Salomón, Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab. ¿Dónde la nombré a Rahab hace un ratito? Ah, ¿vieron cómo todo se va conectando? ¿Sí? Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. ¿Sí? Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abdías. Abdías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. ¿Sí? Parece la canción de la chivita esto, ¿no? El hijo de... ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Empezamos a ver que la promesa de Dios se cumplió. ¿Sí? Acá lo registra desde Abraham y llegamos finalmente a Josafat. Por otro, los hijos de Jacob, ¿sí? Pero finalmente se llegó a la promesa. Y fíjense que no es casual que esté en Mateo, ¿sí? Cuando ya luego, ¿de qué se habla? ¿Del nacimiento de quién? Del Mesías, ¿sí? De Jesús. Entonces vamos a ver ahora qué pasa con Josafat, por qué es tan importante. Contexto, ¿sí? El pueblo de Judá era un pueblo guerrero, ¿sí? Era un pueblo muy preparado militarmente hablando, tenía una cantidad importante de soldados. Pero ¿qué sucede? Vamos a destruir al que más poderoso tiene, ¿no? Pero los demás pueblos se empezaron a dar cuenta que solos no podían destruir a Judá. Entonces, ¿qué hacemos? No, vamos a destruir a Judá, ¿sí? ¿Qué había pasado previamente? Dios había bendecido a Josafat, ¿por qué? Porque Josafat hizo que todo el pueblo vuelva ¿a quién? A Dios. De estar adorando otros dioses, Josafat dijo, no muchachos, acá lo único que tenemos que adorar es a Dios. Entonces vamos a volver al Señor y el Señor lo bendijo, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice 2 Crónicas 20. Después de esto, los ejércitos de los moabitas, de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat, ¿sí? Llegaron mensajeros e informaron a Josafat, un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto, ya está en Gesesón Tamar, ese es otro nombre para Engadí. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. ¿Qué significa esto? Que los pueblos lo estaban atacando del norte, del sur, del este y del oeste, ¿sí? Imagínense, pueblos que se tuvieron que aliar para poder destruir a Judá, ¿sí? Y fíjense, si yo tengo un ejército súper preparado, súper guerrero, no me voy a asustar, que era el caso del pueblo de Judá. Pero acá, ¿qué dice la Biblia? Que Josafat, ¿qué hizo? Se aterró, porque sabía que lo superaban 3-1. Iba a ser una masacre. Ahora, ¿cuál fue la actitud que tuvo Josafat? ¿Sí? Quedó aterrado, sí, con la noticia, terrible. ¿Pero qué hizo? ¿A quién recurrió? Al Señor, ¿sí? Josafat tenía bien claro a quién tenía que acercarse, Josafat tenía bien claro a quién tenía que pedirle la ayuda, ¿sí? Josafat no hizo lo que hicieron sus antepasados de buscar dioses y no, Josafat dijo, no, yo confío en que el Señor nos va a bendecir, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Josafat también alienta al pueblo a decir, bueno, tenemos que pedirle al Señor, vamos, gente, oremos, pidamos, ayunemos. ¿Y qué sucede después? Está la letra un poco chica, por eso se las voy a leer y me voy a acercar para también poder leerlo. Dice, mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, ¿sí? Porque Josafat los invitó, con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes, se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Metanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf, dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes,
sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Es muy loco, ¿no? Esto de pensar, quédense quietos. ¿Pero por qué les dice quietos? Quédense quietos para observar la victoria del Señor. Marchen, acérquense. ¿Pero para qué? Para ver la obra del Señor, para ver la gloria del Señor en lo que Él va a hacer. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. No te dice, bueno, fíjate si querés marchar a ver si Dios le puede dar. No, no. ¿Qué dice? ¿La batalla de quién es? Es del Señor, listo. Vos andá, marchá y observá la victoria, porque la batalla ya es del Señor. ¿Sí? Vos tenés que ir, tomá tu posición, quedate, llevá tus cosas, pero la batalla es de Dios. Y si Dios dice algo, lo cumple. Si Dios dice que va a ser, así será. ¿Cómo continúa? Versículo 22. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas al Señor, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y el monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos. Y cada uno de ellos, después de destruir al ejército de Seir, comenzaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con él. ¿No es una promesa, otra promesa cumplida del Señor? Totalmente. No lo vemos a Josafat preguntando, ok, tengo que marchar, pero si marcho, tengo que marchar, ¿cómo hago, Señor? Ayúdame. Josafat se inclinó, pidió al Señor guía, le pidió al Señor ayuda, tenía una confianza y una fe tremenda en el que el Señor lo iba a hacer, y el Señor lo hizo. ¿Sí? El Señor cumplió y les dio la victoria. ¿Sí? Si nos ponemos a analizar, es muy loco decir que se empezaron a pelear entre ellos, porque en realidad fue eso, se empezaron a pelear entre ellos y entre ellos se eliminaron. Ellos solamente tuvieron que observar y ver que el Señor había prometido y que el Señor finalmente cumplió. ¿Sí? Ahora, hay cosas importantes que podemos ver entre los tres, ¿sí?, personajes bíblicos que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Que los tres tenían una relación con Dios. ¿Sí? Tanto Abraham como Josué como Josafat, los tres tenían una relación con el Señor. Abraham lo escuchó, dijo, sí, Señor, yo estoy acá. Josué hablaba directamente. A Josafat le habló a través de un profeta. ¿Sí? Pero los tres tenían una relación con el Señor. Si ellos tres tenían una relación con el Señor, claramente iba a haber un vínculo de confianza. Y esa confianza iba a llevar a creer que Dios iba a hacer. ¿Sí? La confianza llevó a ellos a tener fe. Creer que si Dios dice algo, lo va a hacer. ¿Sí? Hebreos 11 que dice que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que no vemos va a suceder. ¿Sí? Estos tres personajes tuvieron la certeza de que algo iba a suceder. ¿Por qué? Porque confiaron en lo que Dios decía. Tenían fe en lo que el Señor hablaba. También vemos que necesitamos confiar en que Dios va a hacer, ¿no? Nosotros estamos pasando como iglesia un tiempo en el que decimos, bueno, Señor, necesitamos ver, bueno, cómo seguimos, qué hacemos, Señor. No te estoy escuchando, Señor. Y capaz que el Señor nos está hablando y nosotros queremos tanto detalle, tanta cosa, que como dijimos al principio, quizás estamos retrasando la bendición que el Señor quiere. Dios nos está invitando a que confiemos en Él. Dios nos está invitando a que tengamos fe en Él. ¿Sí? Si Dios pudo darle un hijo a Abraham, si Dios le pudo dar la victoria a Josué, le pudo dar la victoria a Josafat, ¿no nos va a dar la victoria a nosotros acaso? Claramente sí, pero tenemos que aprender a tener fe y confianza en el Señor y en lo que Él va a hacer. Y acá viene el otro paso, fortalecer nuestra fe. ¿Sí? La fe es algo que se trabaja, que se ejercita. ¿Sí? No es algo que yo mágicamente digo, bueno, tengo fe y ya. No. Somos seres humanos que nos cuesta depositar toda nuestra confianza en el Señor, pero sabemos que cuando lo hacemos,
El Señor obra y obra en gran manera. Podemos verlo en estos 3 ejemplos que hemos trabajado en la Biblia. Hebreos 11, lo que les comenté recién. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Abraham, que dijo que vas a ser conocido, que vas a ser famoso? ¿Se acuerdan el primer versículo que leímos? ¿Acaso no ha pasado milenios y los conocemos a través de la palabra del Señor? Dios promete, Dios cumple. Si Dios dice que va a ser, así será, ¿sí? Y yo me pongo a pensar también un par de cosas, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros con nuestra confianza hoy? A nivel personal, ¿dónde estamos? A nivel de iglesia, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Confiamos que el Señor va a hacer? ¿Dudamos? ¿Empezamos a flaquear? ¿Empezamos a poner peros? Somos especialistas en eso, ¿eh? Nosotros somos especialistas en poner peros, en quejarnos, en todo, ¿sí? ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Sí? ¿Está puesta en lo terrenal o nuestra mirada está puesta en el Señor? ¿Sí? A mí me confrontó realmente un montón estos personajes y me encontré esta semana con una predicación que escuché y me hizo ver un versículo, un capítulo, mejor dicho, desde otra perspectiva, ¿sí? ¿Qué es Apocalipsis 4? Nosotros cuando nos dicen Apocalipsis decimos, ya, no me quiero meter ahí, porque empiezan a decir cosas que no entiendo, empieza a haber figuraciones, se me complica. Y vamos a ver qué pasa en Apocalipsis 4. Pensemos, ¿quién escribió Apocalipsis? Juan. Juan estuvo con Jesús. Juan escuchó las enseñanzas de primera mano, ¿sí? Juan vio los milagros de Dios de primera mano, ¿sí? Y Juan ahora estaba en una isla, ¿sí? Picando piedra, porque en la isla Patmos es lo que hacía eso. Picaba piedra, picaba piedra. Yo me lo imagino, yo si fuera Juan diría, yo que era tu discípulo amado, me está haciendo picar piedra, yo soy más Pedro en otras cosas, pero vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Yo me imagino a Juan en ese momento diciendo, ¿y por qué, Señor, me haces esto? ¿Por qué estoy picando piedra? Y fíjense que todo el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan. Y Dios se le reveló directamente a él. No es que fue a través de profetas, Dios se le reveló directamente a él, ¿sí? Porque Juan en ningún momento dejó de tener su mirada puesta en ¿quién? En Dios. Y en Apocalipsis 4 arranca diciendo, hay previamente un par de cartas que le escribe a unas iglesias, ¿sí? Dice, entonces, mientras miraba, después de las cartas, ¿no? Vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes, ¿sí? Para escribir lo que Dios le decía, ¿no? Me habló como un toque de trompeta. La voz dijo, subí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. Vamos a parar un poquito acá, después vamos a hablar un poquito más. Pero hay algunas cuestiones que me gustaría fijarme, ¿no? La puerta, ¿cómo estaba? Abierta, ¿sí? La puerta del cielo está abierta, ¿sí? No es que vos tenés que agarrar y pedir permiso, Señor, ¿sí? No como dice antes, por ejemplo, en el 3:20, dice, mirá, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz, si abres la puerta, yo estaré y cenaremos juntos como amigos. ¿Se dan cuenta? Que de un lado, el que cierra la puerta somos nosotros. Pero Dios, ¿cómo tiene siempre la puerta? Abierta, ¿sí? Y fíjense qué interesante lo que Él ve cuando está la puerta abierta. ¿Qué ve? Vio un trono, ¿sí? Y Él describe lo que está en el trono. Dice, el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe, como la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono, como un arco iris lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos, todos vestían de blanco y tenían una corona. Voy leyendo algunos versículos más. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, los describe, sí, con ojos, con alas y demás. Cada uno de los seres vivientes tenía alas y las alas estaban cubiertas de ojos.
Y de día y de noche repiten continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y el que aún está por venir. ¿Sí? En este capítulo 4, más de 10 veces se menciona la palabra trono. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengamos presente que nuestra mirada tiene que estar en el que fue, en el que es y en el que va a ser. ¿Qué quién es? El que está sentado en el trono. ¿Sí? Yo me imagino a Abraham, a Josafat, a Josué. ¿Dónde tenían puesta la mirada de ellos? Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros? Que nuestra mirada tiene que estar en el trono, en el que está sentado en el trono. ¿Sí? Y acá dice, el que fue, el que es y el que está por venir. El Dios Todopoderoso. No te está diciendo el Dios que puede algo, te dice el Dios Todopoderoso. El que hizo cosas antes, el que hace cosas ahora, y el que va a hacer cosas después. ¿Sí? Si Dios es todopoderoso, ¿cómo no vamos a creer? ¿Sí? ¿Cómo no vamos a creer? ¿Cómo no vamos a creer en ese Dios que abrió un mar para que cruce un pueblo? ¿Cómo no vamos a creer en un Dios que resucitó a una persona que estuvo 4 días muerto? ¿Cómo no vamos a creer en un Dios que derribó los muros? ¿Cómo no vamos a creer en un Dios que derrotó a un ejército? ¿Sí? ¿Cómo no vamos a creer en un Dios que sanó enfermos? ¿Sí? ¿Cómo no vamos a creer en un Dios que resucitó a una nena chiquita? ¿Sí? ¿Cómo no vamos a creer en un Dios que murió y al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. El que fue, el que es y el que va a ser. ¿Cómo no vamos a creer? ¿Cómo no vamos a tener confianza? Más adelante continúa diciendo, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. ¿Sí? Nosotros somos creación de Dios. ¿Sí? Y Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Si vos estás acá en la tierra es porque tenés un propósito. Ahora, ¿escuchamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? ¿O empezamos a decir, Señor, y mirá, ¿me esperás que termino la carrera y después te hago caso? O Dios, ¿para que después me termino de hacer esto? Y no. Si Dios te llama, ¿sí? Es porque tiene algo preparado para vos, algo grande. ¿Sí? Y si Dios promete algo, lo va a cumplir. ¿Sí? Dios le dijo a Abraham que todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas a través de él. ¿Sí? Nosotros somos también bendecidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos delante de un Dios todopoderoso, del que fue, del que es y del que va a ser. ¿Sí? Entonces, pongamos nuestra mirada en Dios, pongamos nuestra fe en Dios, ¿sí? Pongamos nuestra fe como seres individuales, pero también pongamos nuestra fe en Dios como iglesia. Dios tiene cosas grandes para Lomas, yo lo sé y yo tengo fe, estoy totalmente convencida de eso, que Dios tiene cosas enormes para Lomas. Pero ¿dónde está nuestra mirada? ¿Sí? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? No, Dios, todavía no tenemos pastor. Dios nos va a bendecir y lo va a hacer, pero va a estar siendo probada nuestra fe. ¿Sí? Y me gustaría que esta mañana podamos terminar pensando en esto, ¿no? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Sí? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Está en el trono nuestros ojos o está en las cosas terrenales? ¿Está nuestra mirada puesta en el que fue, que es y va a ser? ¿O está puesta en nuestros problemas, en nuestras cosas? ¿Sí? Yo, como les dije al principio, a mí esto me confrontó un montón, porque me llevó a entender que tengo que dejar todo en las manos del Señor. ¿Sí? Y una vez que nosotros entendemos eso, el Señor empieza a obrar de una forma que no se los puedo explicar. ¿Podemos tener problemas? Obviamente que sí. ¿Podemos empezar a sufrir dificultades? Tengan por seguro que sí. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada y nuestra vista ¿en quién? En el que está en el trono. ¿Sí? Así que tengamos eso como iglesia, ¿sí? Tengamos esto como
como nuestra meta en la semana, ¿sí? Señor, ayúdame a tener fe, Señor, ayúdame a tener la mirada puesta en vos y ayúdanos a que podamos hacer tu voluntad, reconocerla y hacerla, ¿sí? Oramos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque a través de estos personajes, Señor, estas personas que han sido usadas por vos, Señor, nos enseñás que nuestra mirada tiene que estar puesta en vos. Gracias porque entendemos que el único que puede hacer todo sos vos, Señor, porque vos fuiste, sos y vas a ser. Vos sos un Dios grande, sos un Dios todopoderoso, sos un Dios santo, como recién acabamos de leer en Apocalipsis, y sos un Dios que si promete algo, lo va a cumplir. Como decíamos, si vos dijiste que algo va a ser, así será. Nosotros confiamos en tu promesa, Señor, confiamos en lo que vos vas a hacer en nuestra vida, confiamos en lo que vos vas a hacer en nosotros como iglesia y confiamos que vos vas a hacer tu voluntad en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a alinearnos nosotros con vos, ayúdanos a nosotros a entender tu propósito, ¿sí? Ayúdanos, Señor, a entender que mi voluntad muchas veces no es la mejor, sino que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Te doy gracias una vez más por esta mañana, te doy gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en la iglesia de Lomas, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas y gracias porque sabemos que nos vas a bendecir y a su vez vas a permitir que nosotros podamos ser de bendición hacia otros, Señor. Te doy gracias en esta mañana, en tu nombre, Señor. Amén.